Seguramente ya sabes que la falta de inteligencia emocional te puede perjudicar en muchas áreas de tu vida y que además el desarrollar la inteligencia emocional puede potenciarte en muchas áreas de tu vida. Sin embargo, ¿sabes cómo desarrollarla? Hola a todos, mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy quiero hablar sobre cómo se desarrolla la inteligencia emocional. Este es el último video acerca de inteligencia emocional que hago y quise dedicarlo a esto, a descubrir, ya sabemos qué es, lo bueno, lo malo, y este video es para descubrir, cómo se desarrolla, cómo puedo ser una persona con alta inteligencia emocional. Y para hablar de esto, quiero dividir este tema en dos partes, y este video va a estar dividido en dos secciones. En la primera te voy a hablar sobre cómo se desarrollan las habilidades, sobre cómo puedes adquirir cualquier habilidad, ya sea profesional, técnica, pero más enfocado a las habilidades emocionales. Y en la segunda parte del video te voy a dar una lista de las cualidades o las habilidades que abarca la inteligencia emocional. Primero cómo desarrollar cualquiera de ellas y después la lista de habilidades a desarrollar. Entonces, empezando a hablar de cómo se desarrollan habilidades, en especial las emocionales, quiero empezar hablándote que cualquier habilidad toma tiempo adquirirla. Sí, esto aplica a cualquier habilidad que quieras. Y también esta idea va paralela al hecho de que no hay ninguna habilidad que no puedas desarrollar. Seguramente, si tuviste infancia, habrás intentado jugar fútbol, voleibol, básquetbol, y seguramente habrán deportes para los que creas que eres bueno y deportes en los que creas que no eres bueno, o tal vez ni siquiera jugaste ningún deporte y crees que no eres bueno para ninguno. Esa es mi situación personal, por ejemplo. Pero la realidad es que no existe ninguna persona que no pueda o que no tenga la capacidad de algún día jugar fútbol o básquetbol o cualquier deporte que sea. Lo que pasa y por lo que tenemos estas percepciones es que seguramente de jóvenes alguno de estos juegos debió de gustarnos más. Y seguramente todos al empezar fuimos igual de malos, pero el juego que te gustaba más seguramente fue el juego que practicaste más tiempo, que jugaste durante más horas y que al final desarrollaste una habilidad que te hace pensar, se me da bien el fútbol. Pero pensemos, por ejemplo, que eres una persona que cree que es buena para el fútbol y mala para el básquet. Seguramente si el básquetbol no te gustaba, cuando tú lo jugabas, no lo jugabas mucho, no le dedicabas muchas horas, y cuando fue pasando el tiempo tú, al ver que no conseguías progresos, dijiste, es que a mí no se me da. Pues resulta que esto es totalmente una mentira, digámoslo así. Esto realmente surge de que una persona sí practica una cosa y no la otra. De eso surge la diferencia de habilidades, pero no es cierto eso de que hay personas a los que pueden hacerlo y personas que no. Obviamente, la genética y el talento sí existen. Sin embargo, solamente se muestran a niveles muy competitivos. Es decir, si nos vamos a las carreras, por ejemplo, los 100 metros planos, Usain Bolt tuvo una genética perfecta para que fuera el mejor corredor del mundo. Es decir, alguien que le ponga el mismo esfuerzo que él no va a poder vencerlo porque Usain Bolt, su genética, el cómo está hecho su cuerpo, lo hace el mejor corredor humano que existe, que nadie va a poder igualar. Aquí juega el talento un papel importante. Sin embargo, prácticamente cualquier persona, si se dedica a ser corredor, va a conseguir unas marcas mejores que el promedio de las personas. Es decir, va a ser muy bueno corriendo. Ser muy bueno en cualquier cosa es posible para todos, ¿sí? Y esto no solo lo demuestra, digamos, la experiencia, sino también han habido muchos estudios científicos que tratan de buscar si es cierto que hay personas que no pueden hacer ciertas cosas, y todos han encontrado que no, que el talento y la predisposición genética sí son importantes, pero no pueden evitar que seas bueno en algo o que seas de X o Y forma. Y esto se aplica a las habilidades emocionales también. Probablemente hayan personas que se enojan muy fácil, que son muy tímidas, que son malas para X o Y cosa, pero eso no significa que tengas siempre que ser así o que estés atrapado y nunca vayas a poder cambiar eso. No. Lo que significa es que sí, probablemente, y se ha probado, la genética afecta a tu personalidad, pero si tú intentas cambiarla conscientemente, es decir, si tú te planteas como propósito, sabes que ya no me voy a enojar tanto, ya no voy a ser tan tímido, y si pones un plan para que esas habilidades las vayas desarrollando, el resultado es que vas a terminar siendo una persona
diferente que nunca pensaste que podrías llegar a ser. ¿Por qué? Porque cualquier habilidad se puede desarrollar, cualquier habilidad emocional puedes desarrollarla. Sin embargo, aquí lo que mencionaba va a tomar tiempo. Seguramente Cristiano Ronaldo no se volvió el mejor futbolista del mundo jugando 2 horas al día. Me explico. Y cuando tú tratas de desarrollar una habilidad emocional, no vas a conseguir un resultado al día siguiente o a los 2 días. No, así no es como funciona. Pero no solo las emocionales, sino ninguna habilidad. Piensa, cuando eras niño, más o menos cuánto tiempo crees que te tomó adquirir la habilidad de escribir o la habilidad de leer. Seguramente te tomó más de una tarde, ¿verdad? Así son todas las habilidades y las emocionales también. No importa si quieres cultivar la esperanza, la empatía, el estado de flujo, no importa cualquier habilidad que escojas, siempre vas a poder desarrollarla, pero solo si cumples con el proceso necesario. Es decir, si lo intentas y lo intentas y lo intentas y te esfuerzas en conseguirlo y tomas el proceso, que todos los procesos van a tomar tiempo. Es decir, con el tiempo necesario vas a adquirir cualquier habilidad. Y aquí quiero hacer énfasis en otro punto importante, que es que no solo tienes que decir, ok, me gustaría ser menos enojón y tratar de vivir más o menos tratando de enojarte menos. Eso tampoco funciona. ¿Por qué? Déjame ponerte una analogía para explicar un poco mi punto de vista. Imagínate que tú tienes un árbol enorme, ¿sí? Y que tienes un hacha. Seguramente si tú golpeas ese árbol el tiempo suficiente, no importa qué tan grande sea el árbol, vas a poder tirarlo. Porque tu hacha te sirve para tirarlo y aunque avances de a poco, al final vas a terminar tumbándolo. Pero imagínate que tienes un árbol que es menos grueso, pero en vez de golpearlo con un hacha, lo golpeas con un bate de béisbol. Si tú lo golpeas con un bate de béisbol, no importa cuánto te esfuerces y cuántos días pasen, no importa, no puedes hacer nada, ese árbol no se va a caer a base de golpes con un bate. Necesitas un hacha. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando tú quieres adquirir una habilidad emocional o cambiar alguna de tus habilidades emocionales, vas a necesitar no solo del esfuerzo, sino también de una herramienta adecuada. Y esas herramientas son planes y son estrategias. Si tú actúas simplemente por actuar y te esfuerzas a lo tonto, no vas a conseguir nada. Pero si tienes un plan, una estrategia a seguir y trabajas en ella, al final no importa qué habilidad sea, qué tan difícil parezca, si nadie ni tú creías que la podían desarrollar, si tienes un plan y te esfuerzas en ello, lo vas a cambiar y lo vas a conseguir lo que quieras. ¿Y a qué me refiero con un plan o una estrategia? Por ejemplo, con la idea de ser menos enojón, ¿no? Que creo que es algo bastante popular hoy en día. No sirve simplemente con que una persona dijera, ok, ya no me voy a enojar, y a los 10 minutos, seguramente has visto este chiste de que, a los 10 minutos se volvió a enojar. Y es un chiste tan, digamos, como común, porque sí pasa. ¿Por qué? Porque alguna persona simplemente diga, ya no quiero ser así, WhatsApp, no va a cambiar, no lo va a cambiar a largo plazo. Lo que se tiene que hacer es, ok, ya no quiero enojarme tanto. Por ejemplo, esta es una de las estrategias, voy a empezar a escribir cuándo son los momentos en los que más me enojo y el por qué me enojo, ¿sí? Se puede empezar por ahí. Entonces esta persona lo que haría sería, no sé, está en el tráfico, está conduciendo, hay mucho tráfico y se empieza a molestar y se empieza a estresar. Bueno, pues anotar, me molestó estar parado en el tráfico, ¿por qué? Porque X. ¿Sí? O luego tiene una discusión o le dicen algo o dice algo a esa persona, pasa una situación, empieza a registrar cuando siente que se enoja. El segundo paso de su estrategia sería decir, ok, analizar esos resultados, ok, me enojo tantas veces y me enojo por estas cosas. Y a partir de ahí pensar, ok, la próxima vez cuando me enfrente a esas mismas situaciones las voy a tomar de manera diferente. Y aplicar una estrategia distinta para cada una. Por ejemplo, si sabe esa persona que siempre se enoja en el tráfico y más o menos después de anotarlo varios días sabe un porqué o está cerca de saber el porqué, puede decir, ok, si lo que me enoja es el sentir que estoy perdiendo mi tiempo, la estrategia que puedo aplicar para no enojarme en el tráfico es ponerme un audiolibro o ponerme la música que me encanta o aprovechar el tráfico para llamar por teléfono a las personas que me caen bien o a mis familiares, así. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Que la próxima vez que ella se enfrente a esa situación, va a saber qué hacer y ya no se va a molestar por esa situación. Si hace esto con diferentes situaciones, a lo largo del tiempo,
va a enojarse menos y va a saber qué hacer cuando se enoja para controlar ese enojo. Como la estrategia del auto, va a encontrar muchas estrategias más para mantener su enojo bajo control. Y el cerebro es muy plástico, es decir, incluso hoy en día podemos modificar cómo están conectadas las neuronas. Si esa persona deja de enojarse y deja de enojarse, las conexiones en su cerebro que llevaban al enojo se van a debilitar porque ya no se usan y van a terminar desapareciendo. Y esa persona, no importa cuán enojona fuera, a lo largo, si pasa el proceso, si hace las estrategias necesarias, va a dejar de serlo. Pero aquí tienes el punto de todo esto, es que había un plan a seguir. Primero registrar las cosas, luego pensar en estrategias para resolverlo y luego aplicarlas. Tú, cuando quieras cambiar cualquier cosa que sea o adquirir cualquier habilidad, siempre vas a tener, bueno, seguramente hay otras estrategias, pero esta es la que yo uso y es una que realmente funciona para casi todos los casos. Que hagas esta estrategia de primero ver qué pasa, cuándo pasa y por qué pasa, pensar en cómo corregirlo y después actuar al respecto. Este es uno de los planes, pero tú puedes escoger cualquier plan que quieras. Y cualquier cosa la vas a conseguir, pero siempre y cuando tengas un plan adecuado. Y por último, en esta parte de saber cómo generar los cambios, solo quiero darte un último tip, digamos. Y es que te recomiendo, para que consigas los cambios que quieres, que trates de buscar formas de obligarte a cumplir con lo que quieres, ¿sí? Ya se ha demostrado bastantes veces que nosotros, los seres humanos, no tenemos la fuerza de voluntad siempre disponible. Es decir, sí, si alguna vez te ha fallado tu fuerza de voluntad, no es que no la tengas, es que no hay persona que la tenga todo el tiempo. Y podemos tomar dos decisiones al respecto de esto, decir, es que yo no puedo tener mi fuerza de voluntad todo el tiempo, no puedo hacer las cosas que me gustan, o decir, ok, si sé que no siempre tenemos la fuerza de voluntad disponible, voy a hacer algo al respecto para que eso no me afecte. Y si quieres tomar la segunda opción, te voy a explicar una manera que puedes usar para obligarte a hacer las cosas, ¿sí? Para no tener que depender de tu fuerza de voluntad o de tus ganas de querer hacer las cosas. Algo muy simple que yo he hecho y que muchas personas recomiendan es que si, por ejemplo, quieres decir, ok, normalmente tengo, o sea, no sé, vivo con tristeza crónica, siempre estoy como de mala, siempre estoy como triste y quiero cambiarlo. Que lo primero que hagas es escribir en una hoja una carta a ti mismo. Sí, decir, hola, soy tal y sé que quieres cambiar esto. Tu vida es así, 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 y te molesta por esto y por lo otro. Y quieres cambiar, por favor. Sigue intentándolo, sigue luchando aunque te sientas mal. Tú escríbete una carta motivacional para ti mismo donde hagas, además, el compromiso de que vas a cumplir con el plan que tienes. Esta estrategia es muy simple, pero realmente es muy útil cuando hay momentos de debilidad. A mí personalmente me ha ayudado muchísimas veces ese tipo de estrategias para aguantar procesos que de otra forma no hubiera aguantado. Y otra digamos, muy parecida a esta estrategia es apuntar todos los beneficios que te podría dar cumplir con el proceso. Es decir, anotar en otra hoja, si yo ya no estuviera tan triste, probablemente podría conseguirme una pareja. O probablemente tendría más amigos. Probablemente saldría más de fiesta porque soy más divertido y la gente me querría más. Tal vez mi relación con mis familiares mejoraría. Tal vez finalmente tendría la energía para hacer ese proyecto que me gusta. Empieza a enlistar todas las cosas positivas que tiene. ¿Por qué? Esta par de estrategias son muy útiles porque siempre vas a tener esos papeles cerca y siempre vas a poder leerlos. Y cuando necesites motivación, porque van a haber momentos, si pasas por un proceso de cambio real, siempre van a haber momentos en los que vas a estar escaso de motivación y te vas a ver tentado a dejar ese proceso a la mitad. Pero este tipo de cartas te van a ayudar a darte motivación en esos momentos que lo necesitas para que no terminemos abandonando las cosas. ¿Sí? Entonces, repasando un poco rápido todo lo que hablé sobre el cómo desarrollar habilidades. En primera, no importa tu genética, tus padres, el cómo te criaron, tus amigos, no importa nada. Siempre vas a poder adquirir cualquier habilidad que quieras o generar en ti el cambio que tú quieras. Eso siempre se puede. Segundo, siempre se puede, pero va a tomar tiempo. ¿Sí? Conseguir cambios o desarrollar habilidades toma de bastante tiempo y de bastante esfuerzo, pero al final siempre se logra. Tercero, que
no basta solo con esforzarse a lo tonto, hay que tener un plan y una estrategia y luego hay que poner el esfuerzo en él y así se consigue cualquier cosa. Y por último, que tienes que estar preparado para los momentos en los que te falte motivación y una de las mejores maneras es escribiéndote una carta o escribiéndote los beneficios. Esa ha sido la primera mitad del video. Con eso puedes desarrollar la habilidad que quieras o generar el cambio que sea. Ahora, esta otra mitad del video voy a darte una lista, digamos, de todas las habilidades que cubre la inteligencia emocional para que vayas escogiendo una a una, irlas desarrollando con el método que ya te dije. Pero ahora sí espero que me disculpes, voy a tener que leerlos porque la lista es realmente grande y no me la puedo aprender de memoria. Entonces, te menciono aquí como... quiero hacer este video, sé que puede ser aburrido, pero quiero cubrir todo el catálogo de habilidades que se enlistan. ¿Por qué? Porque aunque sea aburrido, digo, si te aburre puedes dejar el video, pero si alguno de ustedes quisiera tener una lista completa de las habilidades, quisiera que tuvieran este video para tener esa lista. Entonces, si crees que te vas a aburrir de oír una lista de habilidades de 30 o 40 elementos, puedes dejar el video, no importa, nos vemos después. Pero si quieres saber una lista completa de las habilidades que cubre la inteligencia emocional, pues aquí va. Para empezar, la inteligencia emocional cubre 3 grupos de habilidades. Las habilidades emocionales, algunas habilidades cognitivas y algunas habilidades de conducta. Y las habilidades emocionales son, número 1, poder identificar y etiquetar los sentimientos. Parece increíble, yo no me lo creí la primera vez que lo leí, pero hay personas que no son capaces de diferenciar bien entre sus sentimientos, ¿sí? Y tal vez tú seas una de ellas, eso no tiene nada de malo. De hecho, incluso a mí me cuesta un poco trabajo saber diferenciar bien en algunas situaciones, pero por ejemplo hay personas que no saben si se sienten ansiosas o más bien molestas, o si hay personas que se sienten tristes, pero más bien el sentimiento que tienen es más como de preocupación o de desesperanza. Identificar los sentimientos, aunque puede parecer que fuera muy sencillo, es complejo y es una habilidad que no todas las personas tienen y obviamente el primer paso para desarrollar la inteligencia emocional es poder saber qué estás sintiendo y saber cómo se llama ese sentimiento. Esa es la primera. Segundo, poder expresar los sentimientos. Seguramente te ha pasado, decir lo que sientes es muy difícil en algunas ocasiones, pero desarrollar la capacidad de expresarlas es otra habilidad que es necesaria. Tercero, evaluar la intensidad de los sentimientos. Es decir, poder diferenciar entre estar triste o estar deprimido y estar algo molesto o estar furioso. Estos casos son muy extremos, pero hay un gran terreno en medio en el que es necesario diferenciar qué tan intensa es la emoción que sientes. La cuarta es poder controlar los sentimientos. Esta es muy importante y es, digamos, la base de la inteligencia emocional, pero depende de las primeras 3 que te mencioné, porque si no puedes saber qué sentimiento tienes, menos vas a poder controlarlo. También la capacidad de demorar la gratificación. Esto se refiere a que cuando tú, por ejemplo, te dejaron tienes un examen mañana y hoy tienes que estudiar. La gratificación instantánea sería decir, no quiero estudiar, voy a salir con mis amigos. ¿Ok? Y luego en el examen te va mal por no estudiar. Poder demorar la gratificación se refiere a decir, ok, quiero salir, pero voy a quitarme esa recompensa de salir, la voy a demorar para que hoy pueda trabajar en estudiar en mi examen y al día siguiente lo apruebas y ahí obtienes la gratificación. Es decir, dejar pasar una recompensa hoy por obtener una mañana que es mejor. Esa es una habilidad que cuesta trabajo adquirir y que es realmente la base para, no sé, hacer dieta, ir al gimnasio, sacar buenas calificaciones, para muchas cosas. También el poder de controlar los impulsos es importante. La capacidad de reducirte el estrés cuando lo estás sintiendo. Y por último, en las habilidades emocionales está conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones. Es decir, una persona no por estar enojada tiene derecho a empezar a gritar, agredir y ofender a otras personas. ¿Sí? Saber diferenciar entre mi estado de ánimo o mis emociones y las reacciones que yo tengo. No son lo mismo. Estas de este lado siempre se pueden controlar y hay que desarrollar esa capacidad, ¿no? En cuanto a las habilidades cognitivas, la primera es poder hablar con uno mismo, es decir, mantener un diálogo interno para poder afrontar los problemas
o para poder evaluar, castigar o reforzar tu propia conducta. Es decir, seguramente cuando te das cuenta, nos estás discutiendo y contestas mal, seguramente te ha pasado que después de un rato hablando contigo mismo te dices, eso no estuvo tan bien, eso pude haber contestado de esta forma. Bueno, pues ese diálogo interno es una de estas habilidades y es necesario desarrollarlo para que no te empieces a evaluar tu actitud hasta que ya pasó el problema, sino mientras está ocurriendo y evitar tener que pedir una disculpa, ¿sí? Mejor evitar hacer esa cosa que preferirías no hacer. Segundo, saber leer e interpretar indicadores sociales, es decir, saber conocer qué personas son de influencia, el por qué, cómo te afectan esas influencias sociales, verse a uno mismo bajo la perspectiva de la comunidad, ¿sí? Poder dominar estas leyes no escritas de las sociedades. También el poder dividir en pasos el proceso de toma de decisiones y de resolución de problemas. Esto se refiere a decir, por ejemplo, como te comentaba con el plan, básicamente es eso. Decir, tengo que tomar una decisión o tengo que hacer tal o cual cosa, pero son procesos largos. Pues la capacidad de dividirlos en pasos más cortos y más sencillos es la clave para que consigas estos cambios, porque esos procesos, como son pasos más sencillos, es más probable que los ejecutes y que disfrutes de hacerlo y que siempre sepas qué hacer. También está comprender el punto de vista de los demás, que es algo muy parecido a la empatía, pero la empatía es comprender el cómo se sienten, el punto de vista es saber cómo piensan, cómo ven las situaciones más a nivel cognitivo, digamos. También el poder comprender las normas de conducta, es decir, lo que es y lo que no es una conducta aceptable. Seguramente no te comportas con tus papás como te comportas con tus amigos de más confianza o en una fiesta o cosas así. Saber diferenciar en cuáles actitudes son las más adecuadas es algo importante. También mantener una actitud positiva ante la vida. Este es uno de los más complejos y de los que más frutos dan. Porque muchas veces te van a pasar muchísimas cosas malas y otras buenas. Pero el poder tú conscientemente inducirte una actitud positiva, ante las cosas malas decir, puedo aprovechar una oportunidad de eso, y ante las cosas buenas decir, estoy agradecido por lo que tengo y voy a disfrutarlo, suena fácil, pero no es tanto. Es sencillo de pensar, pero es difícil llevarlo a la práctica. Y por último, en las habilidades cognitivas está la conciencia de uno mismo. Por ejemplo, desarrollar esperanzas realistas sobre uno mismo. La conciencia de uno mismo tengo entendido que abarca cosas como saber qué es lo que quieres, qué es lo que te interesa, qué cosas tienes buenas, qué cosas tienes malas y qué cosas puedes hacer para llegar a cada una. Por ejemplo, tal vez te gustaría ser el mejor corredor del mundo, no ser el siguiente Usain Bolt. Pues tener conciencia de ti mismo es saber que quieres algo así, pero que tu genética no te va a permitir tener el puesto número 1. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para que digas, ok, mi pasión está en correr, pero el número 1 no voy a poder serlo porque mi genética no me lo permite. ¿Qué otra manera hay de vivir de mi pasión, que es correr, sin que tenga que ser esto? ¿Sí? La conciencia de uno mismo te permite tomar decisiones muy inteligentes basado en lo que quieres y en lo que eres o tienes actualmente. Y después vienen las habilidades de conducta, que solo son 2, que son las no verbales, como comunicarse a través del contacto visual. Hay personas a las que les cuesta, pero desarrollar esta habilidad es muy buena socialmente. La expresión facial, por ejemplo, las personas que tienen expresiones muy exageradas o que no se mueven en absoluto, ninguno de los dos extremos es lo mejor ni lo óptimo. Lo mejor es saber desarrollar una correcta actitud, una correcta expresión facial. El tono de la voz, por ejemplo, los gestos que se hacen, ademanes, etc. Sí, es decir, tener habilidades de las no verbales. Seguramente entiendes a lo que se refiere. Y por último están las verbales. Cómo poder enviar mensajes claros. Seguramente te ha pasado que conoces a una persona que quiere decirte algo y tarda 10 minutos en decirte algo muy simple. Sí, que empieza como a querer decirte como que es que así, como que se refiere a que hay, o sea, como pasó. Ese tipo de personas que no pueden mandar un mensaje claro y conciso, no es que sean tontas, es que esa capacidad es una habilidad que se desarrolla. Y si te falta, te recomiendo bastante desarrollarla porque es muy importante. Otra habilidad verbal sería, responder eficazmente a la crítica, es decir, no tomarte las críticas como una ofensa personal, sino como una oportunidad de mejorar de alguien que te ve,
ve algo que tal vez tú no ves de ti mismo y te motiva a mejorar. Esa es la manera correcta de ver las críticas. Resistirte a las influencias negativas, es decir, no dejarte llevar por los amigos que te dicen que hagas cosas que tú no consideras que son correctas. La capacidad de escuchar a los demás también es importante y es la base de las comunicaciones sociales. Y también participar en grupos de compañeros positivos, es decir, tener la capacidad de ver, a ver, qué amistades, qué grupos son positivos y me van a llevar a más y cuáles son negativos y me van a llevar a menos. ¿Sí? La capacidad de diferenciarlos y de, digamos, obligarte o motivarte a ir a los positivos es otra habilidad que se tiene que desarrollar. No es tan fácil como, ay, si quisieras no te juntarías con los malos. No, todas estas, aunque parecen simples, sencillas y obvias, son habilidades que requieren tiempo y esfuerzo desarrollarlas, ¿sí? Así que no hay que infravalorar ni criticar a los que carecen de ellas, ¿sí? Más bien hay que tratar de desarrollar las propias lo mejor posible. Existe otra lista que quiero darte también, que, bueno, esta era la lista que hizo digamos, una organización, y hay otra lista que hizo otra organización que de hecho es una escuela. Sí, también te voy a decir, son más o menos parecidas, pero para que tengas una lista más completa. Hasta este punto pienso que ya no te importa aburrirte, entonces te voy a dar la lista. Aquí los elementos son, el primero, la conciencia de uno mismo, y se refiere a poder observarte a ti mismo y reconocer los propios sentimientos. Es decir, poder saber que en algún momento te sientes apenado y poder reconocer, ok, me estoy sintiendo avergonzado, ¿por qué me siento avergonzado, no? Esto es algo que parece muy normal, pero hay personas, por ejemplo, seguramente conoces alguna que dice, es que yo nunca me enojo contigo, pero tú siempre crees que me enojo. Y está claramente enojado mientras dice eso. Esto pasa porque son personas que no son capaces de ver sus propios sentimientos, no son capaces de observarse. Y desarrollar esta habilidad es muy importante, es la base de la inteligencia emocional. Primero tienes que poder verte para saber qué haces, por qué lo haces, y ahora sí poder actuar y cambiar esas cosas. También, dentro de la conciencia de uno mismo también abarca el poder conocer las relaciones existentes entre los pensamientos, los sentimientos y las reacciones. ¿Sí? Nosotros ocurrimos en estos tres ámbitos: sentimos, pensamos y hacemos. Y hay una relación entre las tres, y la conciencia de uno mismo significa poder decir, ok, cuando me enojo, tengo este tipo de pensamientos, que normalmente si no estuviera enojado no los tendría. Y estos sentimientos me llevan, junto con el otro sentimiento de enojo, a tomar esta decisión, ¿sí? A ejecutar estas acciones. Tal vez si yo cuando me enojo, en vez de pensar en esto, pensar en otra cosa, ¿sí? En vez de echar culpas, empezar a ser piadoso o a querer comprender y a perdonar al otro, o tal vez si buscara, ok, algo me enojó, pero ¿cuál es la manera más inteligente de resolver eso? Tal vez si cambiara los pensamientos, cambiarían mis acciones, ¿sí? O tal vez si cambiara yo mis acciones, cambiarían mis sentimientos, etc. Hay relación entre estos tres. Y saber reconocer cuáles son las relaciones propias entre esas tres es importante, ¿sí? El siguiente elemento es la toma de decisiones personales, es decir, poder examinar las propias acciones y reconocer las consecuencias que tienen. Es decir, no pensar, estoy obligado a hacer esto o más me vale no hacer lo otro, porque realmente tú puedes hacer lo que sea, pero todo acto tendrá consecuencias. Y, digamos, en la capacidad de actuar en base a las consecuencias que quieres obtener, porque pueden ser consecuencias positivas, esa capacidad es a lo que se refiere esta habilidad, ¿sí? Por ejemplo, saber si una determinada decisión está gobernada por lo que estás pensando o por lo que sientes. Hay cosas que a veces piensas y sabes conscientemente que no son lo correcto, pero aún así lo haces porque estás bajo un sentimiento que te domina, ¿sí? Reconocer cuando esto pasa y poder controlar que esto pase o no pase es parte de esta habilidad de la toma de decisiones personales. Y por ejemplo, esto sería muy bueno si se aplicara a temas como las drogas, como el dedicarte o no a la escuela, o el hacer X o Y cosas, juntarte con X o tal grupo. Aquí es donde realmente juega un papel importante la toma de decisiones personales. Pero bueno, la tercera habilidad es dominar los sentimientos. Es decir, poder charlar con uno mismo para comprender los mensajes negativos que a veces nosotros mismos nos hacemos, como las valoraciones negativas de uno mismo. ¿A qué se refiere esto?
Poder escucharte, por ejemplo, seguramente si alguna vez has pasado a hablar en público y has hecho algo para que la gente se ría, seguramente has tenido pensamientos como, ay, ya ves, solo haces el ridículo, siempre fallas, nunca vuelvas a pararte, no sabes hablar en público, no naciste para esto. Todos esos son mensajes negativos que tu mente te manda, ¿sí? Y saber identificarlos y poder decirte a ti mismo, ok, esos pensamientos que tuve no son yo, ¿sí? Son mis sentimientos queriendo mandarme un mensaje, ¿no? O es mi mente queriendo jugarme sucio. Pues no le voy a hacer caso. La capacidad de tener esta charla contigo mismo y de tomarte las emociones y de poder ver los mensajes negativos que te envías y dejar de enviarlos, eso es a lo que se refiere estabilidad. También se refiere a poder comprender lo que se halla detrás de un determinado sentimiento. Por ejemplo, el dolor o el sentimiento de estar herido que luego produce la furia o el enojo. ¿Sí? Poder identificar qué es lo que te provoca determinados sentimientos. Y también encontrar formas de manejar el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, etc. ¿Sí? Es inevitable que nos vamos a sentir tristes, enojados, ansiosos, etc. Pero de nosotros depende buscar estrategias para poder manejar estos sentimientos de la mejor manera. Y a todo este conjunto de cosas es a lo que se refiere el dominar los sentimientos y también un poco de dominar tus pensamientos para que no te autodestruyan, ¿sí? Y para que si tienes sentimientos negativos sepas gestionarlos de manera correcta. La siguiente, habilidad es la capacidad de manejar el estrés. Es decir, poder ser capaz y conocer técnicas de relajación, de controlarte, sí, saber controlar el estrés de manera adecuada, ¿sí? Aquí te quiero compartir algo mío. Yo normalmente lo que uso para reducir mi estrés es, ok, tengo este problema que me está estresando o esta situación. ¿Tengo yo una forma de solucionarlo? Si no tengo manera de resolverlo, ya no te preocupes por eso, ya pasó, es algo que te va a suceder, ya ni modo. Pero si tengo la capacidad de resolverlo, entonces voy a empezar a trabajar desde ahora para resolverlo y que deje de molestarme. Como esta, hay muchísimas estrategias para controlar el estrés y poder manejarlo es esta habilidad, ¿no? Que es necesaria. La siguiente habilidad que menciona aquí es la empatía, es decir, poder comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás y poder asumir su perspectiva, su punto de vista. Como te decía, esta es la base de las habilidades sociales, ¿sí? Y no es algo con lo que se nace o no es algo que todos tenemos, es algo que se desarrolla. Y que entre mejor lo desarrollemos, mejor nos irá en el mundo social. Ya casi acabando, también está algo que dice comunicaciones y se refiere a desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos, poder aprender a escuchar a los demás y hacerles preguntas, ¿sí? Y obviamente distinguir entre lo que alguien hace o dice con sus verdaderas reacciones y juicios. Esto se refiere un poco al tener la capacidad de comunicarte eficientemente, ya no solo en lo que se dice, sino también en las expresiones no verbales, en lo que sientes, en lo que intuyes, ¿sí? Poder tener relaciones humanas más profundas, que no solo dependen de lo que se dice, sino también de lo que se expresa mediante otras cosas que no son las palabras. También otra habilidad que se recomienda, más bien, que abarca la inteligencia emocional es la apertura, que significa tanto valorar la apertura y la confianza que te tienen los demás, como tener tú la capacidad de tener apertura y de confiar en otras personas. La intuición es otra de estas habilidades que abarca la inteligencia emocional y se refiere a identificar pautas en tu vida y tus reacciones emocionales y reconocer, digamos, patrones similares en los demás, ¿sí? Es decir, seguramente tú intuyes que ciertas cosas que te pasan te hacen reaccionar de cierta forma y también reconoces que hay patrones en las otras personas que también las afectan. Pues eso es la intuición y es algo que se puede desarrollar y debe desarrollarse. La siguiente habilidad es la autoaceptación, que significa sentirse bien consigo mismo y considerarse desde una perspectiva positiva. Poder reconocer tus fortalezas y debilidades y ser capaz de reírte de ti mismo. La autoaceptación significa que tienes que poder sentirte a gusto con la persona que eres, que es algo que es una habilidad, toma tiempo desarrollarlo, y también de poder ser realista con tus fortalezas y con tus debilidades. Poder reconocer las cosas que quieres y tratar de, esto ya es un poco más avanzado, tratar de ir hacia esas cosas, pero también la capacidad de reírte de ti mismo,
Sí, que es algo muy importante para tener una vida feliz, digámoslo así. Esta habilidad de la autoaceptación es algo que realmente a muchas personas nos falta y que hay que desarrollar porque es uno de los grandes pilares de la felicidad en la vida. La siguiente habilidad es la responsabilidad personal, que significa poder asumir la responsabilidad, reconocer las consecuencias de tus decisiones y de tus acciones, aceptar tus sentimientos y perseverar, más bien mantener tus promesas, ¿no? Ya esto, obviamente se dice que hay gente que es responsable y que no es responsable, pues esto, como te comenté, es mentira. La responsabilidad es algo que se desarrolla. Y si, por ejemplo, tú personalmente careces de ella o no tienes tanta como quisieras, es algo que puedes desarrollar, ¿sí? Y significa, obviamente, no solo asumir la responsabilidad de las cosas, sino también no echarle la culpa a los demás, ¿sí? Reconocer que las decisiones propias son las que provocan los resultados que tenemos. Sí, el no estar echando la culpa a los demás, sino asumir que la responsabilidad es de nosotros, de gran parte de las cosas. La otra habilidad que se menciona es la asertividad, es decir, poder afirmar tus intereses y tus sentimientos sin ira, sin luchar, sin problemas, sin criticar, sin agredir, etc. De esto ya había hecho un video, una gran manera de ser asertivo es el método XYZ, que es cuando una persona hace algo que te molesta, decirle: cuando hiciste X, me hiciste sentir Y. Me gustaría que Z. ¿Y a qué se refiere todo esto? Se refiere a que tú tengas la capacidad de decirle a alguien: me enojó lo que hiciste, me enoja X o tal cosa, prefiero esto, siento lo otro, pero expresarlo de una manera que no genere un conflicto, ¿sí? Poder expresarlo de una forma que más bien provoque que la otra persona se lo tome bien e incluso cambie su comportamiento para no seguirte molestando o seguirte afectando. Sí, la asertividad es algo muy importante porque seguramente te ha pasado que te quedas con cosas guardadas que quisieras decir y te imaginas diciéndolas, explotando, y ni explotando ni callártelas es la mejor manera. La mejor manera es ser asertivo. La siguiente habilidad que se menciona es la dinámica de grupo, es decir, poder cooperar, saber cuándo y cómo hay que mandar y ser el líder de un grupo y cuándo y cómo hay que obedecer, ¿sí? Aquí una carencia grande que se entiende en las dinámicas de grupo es como cuando un compañero en tu escuela o en tu trabajo empieza a contestarle o a no dejarse obedecer, a no hacerle caso al jefe o al maestro, ¿sí? Aquí realmente no, salvo ciertas ocasiones muy puntuales, no es que se trate de un gran carácter y de que yo no me callo lo que hago. Más bien, la mayoría de las veces, repito, no es capaz de entender que no siempre puede dar órdenes, sino que a veces hay que obedecer. Y esto no es algo malo, es algo... Así funcionan las sociedades que tenemos y realmente así, esa es la base de los equipos. Que no todos quieran estar mandando todo el tiempo, sino que seamos capaces de saber cuándo nos toca ser el líder del equipo y cuándo nos toca dar instrucciones y saber cuándo nos toca obedecer o respetar las decisiones de los demás. Eso es algo muy importante y, como repito, es una habilidad que se desarrolla. No es que seas malo o bueno para ella. Si la practicas, la tendrás. Y por último, habla de la solución de conflictos. Esa es la última habilidad. Y se refiere a aprender primero a jugar limpio con los compañeros, tus pares o tus maestros. Es decir, a no hacer trampas. Y en segundo, a poder aprender el modelo de ganar-ganar y de negociar los compromisos. Es decir, no ponerte en una situación en la que, ok, eres tú contra mí y a ver quién gana. No, eso nunca funciona, o salvo muy pocas ocasiones. Lo más correcto es buscar modelos ganar-ganar. ¿Y a qué se refiere? A que encontremos una respuesta al problema, una solución que me haga feliz a mí, pero que también te haga feliz a ti. Ganar-ganar. A eso es a lo que se refiere. Y también al poder negociar compromisos. Es decir, habrán ocasiones en las que nos comprometamos y luego no podamos cumplir nuestros compromisos o nos cueste mucho trabajo, no nos cueste muchos recursos, no sé, no podemos. La capacidad de renegociar ese compromiso es una habilidad importante que hay que adquirir y que entra dentro de la solución de conflictos. Y también, o sea, no solo renegociar los que ya están hechos, sino poder negociar los que apenas van a hacerse. Sí, poder valorar qué cosas te importan, qué cosas no, qué cosas eres capaz de hacer y cuáles no, para llegar a compromisos que sí van a cumplirse. Aquí acaban las dos listas que quería darte sobre la inteligencia emocional.
Básicamente a eso es lo que engloba el paraguas de la inteligencia emocional, ¿sí? Habilidades que no solo tienen que ver con las emociones, sino también con las dinámicas de grupo, con el poder hablarte a ti mismo. Y ya te di una lista larga y tendida sobre sobre la mayor parte de lo que abarca la inteligencia emocional, y ya de ti depende escoger las que más te interese desarrollar e irlas desarrollando poco a poco, una a la vez y siguiendo el proceso o más bien siguiendo las pautas que te mencioné en la primera parte del video. Si tú empiezas a hacer esto, no verás cambios mañana. Pero si tú empezaras a decir, ok, me interesan estas habilidades emocionales, haces una lista y empiezas a trabajar y a vivir el proceso de desarrollar una a una, te apuesto a que en un año vas a ser una persona que ni siquiera te vas a reconocer. Vas a ser mucho más exitoso, mucho más feliz y vas a tener una vida mucho mejor, relaciones mejores, todo en tu vida va a mejorar. Pero toma tiempo. Pero aunque un año suene demasiado lejos y aunque este proceso lleve tiempo, recuerda que incluso un camino de 1000 kilómetros empieza solo con el primer paso. Eso ha sido todo por hoy. Esos fueron todos los videos de inteligencia emocional. Espero que te hayan gustado, espero que hayas aprendido mucho y que los aproveches para potenciar y mejorar tu vida. Y nada más, construyamos un mundo más feliz.